Que hoy nos ven a través de esta ventana. Anhelamos que el Señor les hable hoy, nos ministre y se revele a nuestras vidas. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos extraños, difíciles, pero son tiempos gloriosos. Son tiempos hermosos de ver la gloria del Señor, de ver a Cristo en nuestras vidas. Mucha gente en este tiempo ha perdido la esperanza, mucha gente ha dejado de creer. Hay mucha gente que ha perdido la vida en este tiempo. Hay mucha gente que ha dejado de creer en el Señor. Y este es un tiempo para buscar más de Dios. Segunda de Corintios 4:16 nos dice que, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es un tiempo para renovarnos en el Señor, para buscar del Señor, para entrar en las profundidades con el Señor. Aun cuando hay cosas que no entendemos, aun cuando hay respuestas que no han sido, o oraciones que no han sido contestadas, es un tiempo para agarrarnos fuertes del Señor. Primera de Corintios 16:13 nos dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La oración es una llave, es una herramienta, es un arma, es un escudo para este tiempo. Y el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel de oración, a una nueva manera de poder adentrarnos en lo que es la oración y la comunión con el Señor. Y debemos mantenernos firmes y constantes en la fe, firmes y constantes en lo que hemos creído. Porque si bien es cierto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, son tiempos difíciles. Pero el Señor es mayor que todo este tiempo. El Señor es mayor que todas las cosas que podamos estar viviendo. Y nada en este tiempo, nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que está aconteciendo, ni siquiera lo que pueda venir, nos podrá separar del Señor, nos podrá separar del amor del Señor. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 10, nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento del Señor. Y esto nos habla de llegar al conocimiento, de fortalecernos en el Señor. Y ¿cómo podemos llevar fruto en este tiempo? ¿Cómo hacer la obra del Señor en este tiempo cuando debemos estar encerrados, se supone? Pero hay una verdad y hay una palabra, hay promesas en la Biblia que son una verdad, porque Cristo es verdad. Y es necesario que llevemos fruto como iglesia, como cuerpo, que podamos sembrar la semilla, que podamos reconciliar al mundo con Cristo, que podamos llevar el mensaje de salvación, que podamos llevar esperanza al perdido, aquellos que han perdido esperanza, aquellos que están enfermos, aquellos que están oprimidos. Este es el tiempo y es un tiempo para esparcir semillas, para regar semillas, para que la palabra corra. Es un tiempo donde aún las redes son una herramienta excelente para usarla en este tiempo, para que la palabra corra, para que la palabra llegue a lugares donde humanamente no se puede llegar. Entonces, usemos los recursos que tenemos en este tiempo y el Espíritu Santo nos dé la creatividad, la sabiduría para poder llevar ese mensaje de salvación, para poder llevar ese evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Hay personas que están en cama que no pueden orar. Hay gente que está tan oprimida que no puede y necesita de personas que se levanten en este tiempo en oración, y no solamente en oración, sino también en esa fe activa de llevar ese mensaje, de llevar el amor del Señor. Y no es de otra manera sino llevando fruto. Y muchas veces nosotros nos frustramos cuando sembramos en el Señor, cuando llevamos esa semilla. Muchas veces nos frustramos porque entendí que hay veces que esperamos de las personas cosas, o esperamos respuesta, o esperamos de la gente como una respuesta a lo que nosotros hemos dado. Y si bien es cierto, de nosotros no depende el crecimiento, sino el Señor. Nuestro deber es esparcir la semilla y el Señor es quien dará el crecimiento. Y mientras tanto, nuestra tarea y nuestro encargo es llevar esa semilla y distribuirla donde el Señor nos guíe. Dice el Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo. Llevar el mensaje de salvación quizás a veces no es fácil. A veces hay estrechez, muchas veces estamos fuera de nuestra zona de confort. Hay tribulaciones, hay problemas, hay circunstancias difíciles, hay enfermedades. Pero por encima de eso, dice el Señor que irán dando y llorando. Quizás no será fácil llevar este mensaje, no es fácil el encargo, pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice allí el Salmo, y volverá a venir, volverá a regresar con alegría, trayendo sus gavillas. Entonces, este es tiempo para dar fruto como iglesia, no para quedarnos encerrados en nuestros miedos, no para quedarnos encerrados en nuestros propios pensamientos, en el terror y aún en el miedo que podamos sentir a perder nuestra vida. Y es normal sentir miedo. Lo que no es normal es el paralizarnos. Y este es un tiempo para salir de la comodidad y que el Señor nos guíe en este tiempo. El Santiago capítulo 5 nos dice lo siguiente. 5 del 15 al 17. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. El enfermo muchas veces no puede orar por sí mismo. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y también habla, y el Señor lo levantará. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice que la oración de fe salvará al enfermo, salvará. Entonces, la salvación trae como resultado sanidad en las personas, libertad, restauración, redención. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Una oración eficaz es una oración hecha con fuerza, con la expectativa de querer lograr algo. Porque a veces oramos y nosotros mismos no creemos lo que nosotros estamos diciendo. Oramos sin fe. Oramos con una oración tan vacía o tan pobre que no pasa del techo. Entonces, una oración eficaz, para que una oración pueda lograr el efecto, pueda llegar a tener un resultado, debe ser eficaz, debe ir con fuerza, debe ir con la capacidad de querer lograr y producir algo. Y dice que esa oración puede mucho. Entonces muchas veces pensamos, no, ya me cansé, ¿para qué voy a orar? O sea, me cansé de orar, ya yo lo entregué. Entonces, chequeemos eso. Dice el verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre común. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hubo un efecto en la oración. Y esa oración de Elías fue ferviente. Dice que fue perseverante. Quizás no lo hizo una vez, lo hizo varias veces, constantemente. Una oración ferviente es una oración encendida. Es una oración con todas las fuerzas. Es una oración con ardor. Y en este tiempo hay gente que necesita de nosotros. Hay gente que tiene necesidades. Hay gente que no se puede levantar de sus camas. Hay gente que está deprimida. Este virus tiene dentro de todas las secuelas depresión. Y hay gente que ha entrado en esa depresión. Hay gente que ha pensado quitarse la vida. Hay gente siendo creyente en el Señor que ha perdido esperanzas. Entonces, esa oración de Elías, esa oración de fe, esa oración ferviente, necesitamos llegar a eso. Necesitamos llegar a ese nivel donde nos olvidemos nosotros para entrar en la necesidad del otro. Una profundidad en la oración o un nivel en la oración donde ya dejemos nuestras propias necesidades, que el Señor se va a encargar de ellas, pero también empezar a orar por otros. El libro de Efesios capítulo 6, verso 18, dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente es sabroso que oren por nosotros, pero es bueno también orar por otros. Orar por otros también es amar, también demuestra el amor del Señor. Orar por otros también es morir a nosotros, morir a nuestro ego, morir a lo que nosotros tenemos para que otro pueda tomar ese lugar. Es ponernos en la necesidad de otros, y hay conexiones en la oración. Hay momentos donde podemos orar y podemos llegar a sentir lo que esa persona puede estar viviendo. Son conexiones y es una oración de intercesión donde podemos fácilmente orar por la persona sin saber lo que está pasando, pero el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas. Entonces, la oración debe ser perseverante y constante, constante. El Espíritu Santo nos va a guiar en todo tiempo y nos va a dar las estrategias para edificar, para fortalecer a otros, para animar a otros. Romanos capítulo 12 nos dice lo siguiente. 12 del 11 al 13. En lo que requiere, me voy al 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, otra vez fervientes, como Elías, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces vemos aquí una oración ferviente, pero uno de los enemigos para orar es la pereza.
A veces nos da pereza orar. Y es fácil orar cuando nos sentimos bien, pero difícil o cuesta orar por otros cuando nosotros estamos viviendo dificultades. Pero es necesario, Jesús lo hizo hasta lo último, aún desde la cruz intercedió. Entonces tenemos el encargo, el compromiso y la responsabilidad con el Señor de amar a nuestros hermanos, de amar al que tiene la necesidad y de llevar ese mensaje. Hechos capítulo 12, versículo 5 nos dice lo siguiente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A veces oramos, pero oramos mal, porque tenemos que saber a quién oramos. Y debemos saber que oramos a un Dios vivo, a un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que habla, un Dios que siente, un Dios que está vivo, no un Dios que está en una cruz, no un santo, no es una imagen, no es un yeso, no es una estatua, no es una estampilla. Dios no es así. Dios es demasiado ancho, demasiado alto, demasiado profundo para encasillarlo allí. Entonces nuestra oración debe ser dirigida a Dios a través de Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Hay muchos caminos, pero no todos conducen a Dios. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Esa oración que hacían por Pedro la iglesia es una oración corporativa, una oración en equipo. Y hay veces que necesitamos a alguien que ore, que nos ayude o que nos fortalezca o fortalecernos unos a otros. Y ese es el llamado en este tiempo. Hay que dejar cortar con la pereza. Romanos capítulo 13, verso 11 nos dice lo siguiente. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo, para todo hay un tiempo, y dice que debemos entender y conocer el tiempo. No podemos conocer al Señor si no es a través de su palabra. Entonces, entendiendo los tiempos, conociendo el tiempo, dice que es hora, llegó la hora de levantarnos del sueño. Es la hora de despertarnos, de dejar la flojera, de dejar la pereza, de dejar de dormir tanto, para empezar a buscar al Señor, para meternos en esas profundidades con Dios. Y si no hay fuerzas, hacer lo contrario a lo que nosotros sentimos, pero esforzarnos para poder llegar a conocerle. El Salmos 42, verso 8, nos dice lo siguiente. Salmos 42, verso 8. Esta es la oración de alguien que había perdido la esperanza. Alguien que creía en el Señor, pero quedó sin fuerzas. Alguien que creía en el Señor, pero estaba frustrado o frustrada. Alguien que creía en el Señor, pero su fe había menguado. Dice aquí el verso 8. Nos vamos un poco más atrás, el 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti en la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Desde el lugar de la hermosura, desde el lugar de la belleza. Me acordaré del Señor en los tiempos cuando yo oraba, en los tiempos cuando lo buscaba, en los tiempos. Me acordaré, pero traeré a memoria. Voy a traer esos tiempos nuevamente. Y dice aquí el salmista, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Un abismo llama a otro a la voz de
de sus cascadas. Ese abismo profundo, esas profundidades del Señor lo estaban llamando. Estaban llamando a ese otro abismo que estaba seco, que no había nada dentro, que había una necesidad por el Señor, pero lo que había era sequía. Y ese abismo del Señor, y es lo que el Señor quiere en este tiempo, traernos, llamarnos a esas profundidades. Esas profundidades del Señor, lo profundo, la esencia, lo que Dios es, nos llama para que podamos adentrarnos para llegar a conocerle. Y Él decía, de día mandará Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Aun cuando podía sentir insomnio y todo el desaliento, todo lo que pudo haber estado viviendo, trajo a memoria y comenzó a decir, de día el Señor mandará su misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor ciertamente, su amor llega hasta en los momentos donde ya sentimos que no hay nada, que estamos secos. Juan capítulo 17, verso 24 nos dice lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Dice, y lo daré a conocer aún. Entonces, Jesús estaba identificado con el Padre y lo llamaba Padre porque él sabía que era hijo. La oración nos conecta con el Padre. La oración hace una conexión de padre a hijo o de padre a hija. Y el Señor oraba e intercedía por los discípulos y hablaba y él le decía al Padre que deseaba que ellos también le conocieran. Intercedían por ellos también. Entonces, vamos a buscar Isaías capítulo 62. Versículos 6 y 7. Y nos dice lo siguiente: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Oraciones constantes, intercesiones constantes, peticiones constantes. Necesitamos llegar a ese nivel de sensibilidad. Necesitamos llegar a tener compasión, así como el Señor la tuvo. Para llegar a hacer los milagros que hizo, Él sentía compasión, sus entrañas se conmovían. Entonces, que nosotros podamos llegar a ese nivel, a esa sensibilidad de conocer al Señor, de hacernos uno con el Padre para conocer lo que Él quiere en este tiempo y para cumplir su voluntad. La oración, aun cuando es una petición que nosotros hagamos, debe ser enfocada siempre hacia la voluntad del Padre. Aun cuando no sepamos si el Señor nos va a responder o no. El detalle está que muchas veces no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo del Señor. Pero lo más importante es que podamos decir, Señor, esta es mi petición, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando nosotros nos enfrascamos en algo, eso trae frustración a nuestras vidas. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha detenido? ¿Qué te ha secado? ¿Qué te ha dejado o te ha hecho perder la esperanza en este tiempo? ¿Qué te ha hecho dejar de creer? ¿Qué te ha hecho bajar la guardia en este tiempo? Entonces, la fe en Cristo es una fe que cree hasta el final. Es una fe que no se frustra. La fe es algo transparente, limpio, que no puede ser confundido. Que nada te confunda en este tiempo. Que nada te aparte del Señor en este tiempo. Nos guarda el Señor en este tiempo de hacernos caer, de apartarnos de Él.
Aun cuando sintamos que estamos lejos del Señor, que en sus muchas misericordias Él vuelva a encontrarnos nuevamente. Que el Señor nos libre en este tiempo, guarde nuestros pasos, guarde nuestros caminos en medio de este tiempo. Y para concluir, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice: para que por dos cosas inmutables, que no pueden cambiarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que tengamos un fortísimo consuelo, que seamos consolados en este tiempo. Aquellos que han perdido familiares, aquellos que han sido afectados, aquellos que están en crisis, aquellos que han perdido todo, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han perdido la esperanza. Dice aquí que tengamos un fuerte consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros como un ancla segura y firme. Ese es Cristo. Y hoy se los vengo a presentar y les vengo a hablar de Él. No hay refugio, no hay consuelo, no hay fuerzas, no hay salida si no es en Cristo. No hay lugar donde seamos sanados, consolados, fortalecidos, edificados, restaurados, si no es en Cristo. Esa es nuestra ancla, es nuestra roca y es nuestra fuerza. Dice aquí que fue hecho sumo sacerdote para siempre. Y hoy le damos gracias al Señor por su palabra. Que podamos asirnos, agarrarnos, porque dice el libro de Hebreos, es pues la fe que ellos tienen. La fe de Dios es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, que podamos caminar en esta vía con el Señor, agarrados y cimentados en amor, agarrados fuerte en Cristo. Así que, hermano, agárrate fuerte en este tiempo, agárrate al Señor, fortalécete en el Señor, toma fuerzas en Él, sé consolado en el Señor. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Y allí donde tú estás, cierra tus ojos un momento. Te invito a cerrar los ojos un momento. Y amigos que nos ven el día de hoy, donde quiera que estén, te invito a cerrar tus ojos. Aquellos que han perdido toda forma de esperanza, hay una esperanza viva. Hay una buena noticia en este tiempo. Cristo está vivo, Cristo resucitó y Él está hoy con nosotros y vive para siempre. Y conocerte, queremos verte, revélanos tu gloria aquí. Con el peso de tu gloria, cúbrenos, que la vida de tu río fluya. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Padre, oro por aquellas personas que están hoy en conexión con nosotros. Haya libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda atadura cae a tierra en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritus de depresión salen en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus de temor se van en el nombre de Jesús. Atamos el espíritu de la enfermedad, de la muerte y de la opresión y declaramos que salen en el nombre de Jesucristo. Haya libertad, haya libertad.
Caigan las cadenas, las ataduras, en el nombre de Jesús. Haya una esperanza nueva para cada uno de ellos. Sea revelado Cristo en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Si quieres dejar entrar a Cristo en tu vida, en tu casa, en tu corazón, yo te voy a invitar a que tú con fe en tu corazón puedas repetir estas palabras conmigo. Yo te voy a guiar, te voy a dirigir. Y lo importante es que tengas fe en lo que vas a hacer. Dice la Biblia: todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en el corazón será salvo. Y el cielo permanece abierto para todos los que quieran entrar en este tiempo para vivir eternamente con Él. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Yo hoy me arrepiento y te acepto en mi vida. Creo que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi casa. Te abro las puertas de mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Que haya esperanza para ti en esta mañana. Que haya una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver y de creer. De creer en Cristo, que es el camino. Que el Señor traiga nuevos tiempos, tiempos de refrigerio para tu vida. Que el Señor traiga tiempos de consuelo, tiempos de hambre y de sed con Él. Y que logres encontrar la salida y la respuesta que tanto has estado esperando. Que el Señor les bendiga, amados. Continuemos creyendo, confiando que hay cosas hermosas aún por ver. Dios les bendiga, les amo.